Hola hermanos y amigos todos. Seguimos nuestra ruta sobre la desigualdad entre el hombre y la mujer a lo largo de la historia. Y nos quedamos en la pregunta siguiente. ¿Reconoces tú los demonios que te habitan? Haz un esfuerzo de honestidad y lucidez y nómbralos. Solo así podrás luchar contra ellos y sobre todo exponerlos al amor sanador de Jesús, como yo hice, dice la Magdalena. Él, Jesús, no solo me sanó totalmente, sino que me ofreció una nueva familia, la de los seguidores y seguidoras suyas, donde ya no regían las normas patriarcales, sino una familia de iguales. Mi curación y la de las otras mujeres era también una manera de cuestionar los fundamentos patriarcales de la sociedad en que se vivía. Yo le respondí con amor, con mi entrega y mi servicio incondicional, es decir, convirtiéndome en amiga y discípula suya para siempre. Ojalá tengas tú esa experiencia. Reconocer los demonios que anidan en tu corazón, ponerlos a su misericordia y experimentar la curación total que te devuelva a la vida como seguidor o seguidora apasionados de Jesús para siempre. Es una experiencia de resurrección inolvidable. Te lo digo yo, que lo viví. Voy ahora a desvelarte mi identidad de discípula. Los evangelistas reconocen claramente que un grupo de mujeres seguíamos a Jesús, y yo era una de ellas. Lo dice claro Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, en el 3, versículos 23-49, en el 55 también, y en el capítulo 24, versículo 10. Y también Marcos, cuando al narrar la muerte de Jesús, dice que nosotras estábamos allí, mirando de lejos. Mirando de lejos es una expresión clara de que no estaban muy cerca. Los romanos separaban a las personas de los crucificados a 200 metros de donde estaban ellos.
éramos las que habían seguido y servido desde Galilea y habíamos subido con Jesús a Jerusalén. Marcos 15, capítulo 15, versículo 40. Mateo 27, 55-56. Aunque ya lo sabes, solo quiero recordarte que servir y seguir son dos verbos estrechamente relacionados en los evangelios. De hecho, el verbo diaconeo, cuando aparece vinculado a un nombre masculino, significa más que prestar una ayuda material, un servicio que se traduce en acogida, autodonación y disponibilidad. Por eso Juan dice: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Juan capítulo 12, versículo 26. Por tanto, servir es la característica esencial del discipulado, tanto de varones como de mujeres, para hacer verdad la actitud de Jesús, que dijo: no he venido a ser servido, sino a servir, y no a servirme de los demás, como hacen o hacemos unos cuantos, como hace el PSOE. Se cree que es socialista, y los socialistas, ya sabemos, la historia nos lo ha dicho claro, los que querían ser socialistas tenían que pagar para ser socios y pagar con su dinero, compartir aquello que tenían con los demás que lo estaban pasando mal. Ese es el socialismo que estamos viendo, que son pagados y bien pagados, y se aprovechan de esa situación política, falso, blasfemia, corrupción. Vayamos a lo nuestro. Ante esta situación concreta, debemos de preguntarnos: ¿servir y seguirle? ¿Son para ti los verbos identificativos de tu manera de vivir el bautismo? ¿O este es solo algo natural que te pasó o que tus padres eligieron por ti y tú no has hecho de esa realidad una opción fundamental de tu vida? Pensémoslo bien, porque vivir con profundo agradecimiento y perplejidad esa libertad de Jesús de incorporarnos a las mujeres y a su seguimiento. En mi mundo judío, decía Magdalena, las mujeres no podíamos adquirir la categoría de discípulas de rabinos. La ley lo prohibía.
Pero Jesús, una vez más, rompe con las normas establecidas por una sociedad patriarcal. Desenmascara y lucha con su acción contra los estereotipos de género y las discriminaciones de su tiempo, y simbólicamente de todos los tiempos, nuestros tiempos hoy, concretamente en el año 2017, que se está grabando esto. Le seguí, dice ella, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y le seguí no solo en Galilea, sino con él subí a Jerusalén. Subir a Jerusalén es una expresión cargada de simbolismo en los evangelios, por si no lo sabías. Significa aceptar, compartir, no solo la vida de Jesús, sino también su suerte, su destino. Significa seguirle hasta la cruz. Mientras los discípulos huyen en el momento final, muertos de miedo, naturales, nosotras, un grupo de mujeres, también muertas de miedo, le seguimos y estuvimos presentes en el Gólgota. Es decir, le seguimos hasta el final, aunque estábamos a 200 metros de él. Amaba tanto a Jesús que me resultó fácil seguirle durante su vida pública. Disfrutaba con su sabiduría y su ingenio. Desbordaba de alegría al ver su libertad. Se me salía el corazón del pecho al contemplar su misericordia entrañable. Le admiraba cada vez más al descubrir su insólita libertad, que tanto nos falta a los humanos. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles para él y los suyos, cuando se masticaba el odio y las ganas de quitarlo del medio, también a mí me entró el temor. Conocía bien a las autoridades políticas y religiosas de mi pueblo, por ser judía. Sabía la suerte que habían seguido muchos profetas y sabía que Jesús terminaría mal. Él no se doblegaba. No dejaba de decir y hacer lo que sentía que era el proyecto de su Dios, de su Padre. Y mi dolor por lo que le pudiera pasar no es fácilmente explicable. Solo un corazón enamorado podrá comprender mi dolor y mi miedo por su suerte. Por eso, cuando Jesús subió a Jerusalén en plena Pascua judía, me temí lo peor y junto a otras amigas y discípulas decidimos subir con él a Jerusalén y no dejarlo solo.
No es fácil seguir a Jesús cuando las cosas se ponen difíciles, cuando uno puede poner en peligro todo, incluida la propia vida, cuando el miedo quiere atenazar tu persona. Pero el amor a Jesús y la pasión por su proyecto, a mí y a mis amigas, hay que decirlo, me dio fuerza. De aquí la pregunta que debemos de hacernos en este momento. ¿Cómo reaccionamos cuando al seguir a Jesús arriesgamos y puede suponerte perder, no ganar, según nuestro pensar? De aquí que te invito a seguir a Jesús en los momentos fáciles y en los difíciles. Busca compañeras y compañeros de camino y en este seguimiento déjate seducir por su persona cada vez más. Los evangelios canónicos nada dicen de mi amistad profunda con Jesús, ni de cómo fue mi vida como discípula, ni de mis dificultades para mantener mi situación de preferencia en su vida. Los evangelios apócrifos guardan memoria de todo ello. Yo fui, dice la Magdalena, una mujer importante en la vida de Jesús. Gocé de una cercanía y preferencia que me trajo problemas mientras vivió y también después de su muerte. Por si no has entendido lo que son los evangelios, o no has tenido todavía acceso a ellos, a los apócrifos, recupero aquí algunas de las cosas que dicen de mí. El Evangelio de Felipe, que parece tuvo su origen en Siria, la pobre Siria, que en estos momentos está totalmente destrozada, y sus personas. En los alrededores de Antioquía se suele datar entre finales del siglo II y principios del III, y pone de relieve las preferencias de Jesús por mí. De entre las cosas que dice, te relato esta. Había tres que siempre iban con Jesús: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que fue llamada su compañera. Porque María es su hermana, su madre y su compañera. Y la compañera del Salvador, María Magdalena, Cristo la amaba más que al resto de los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. El resto de los discípulos se ofendieron, por esto
y lo manifestaron. Ellos dijeron: ¿por qué la amas más que a nosotros? El Salvador le contestó y les dijo: ¿a qué se debe que no os ame como a ella? El Evangelio de María, escrito en copto sáidico y copiado en el siglo V, es un texto con lagunas. Faltan las primeras páginas y algunas del centro. Se hallaron unos fragmentos griegos que contienen parte de esta obra, datados a principios del siglo III. La calidad es inferior a la versión copta, por lo que los estudiosos deducen que la versión original griega es anterior, posiblemente de mediados del siglo II. Recojo ahora solo los textos donde se pone de relieve el papel revelante que tuve en la vida de Jesús. Pedro dice a María: hermana, nosotros sabemos que el Salvador te ha amado más que a todas las otras mujeres. Cuéntanos. Y más adelante, el mismo Pedro pone en duda ese dato y expresa: ¿es que el Señor iba a elegirla y preferirla a nosotros? Leví me defiende y le dice a Pedro: el Salvador la conocía bien y por eso la amaba más que a nosotros. Si Jesús me amó más o menos que Pedro a sus discípulos, solo él lo sabía. Pero sin duda yo tuve la suerte de vivir esa experiencia, de saberme única y especial para el Nazareno. Pero no fui yo sola quien tuvo esa sensación. Jesús tenía una capacidad inigualable para hacernos sentir a cada una de sus amigas y amigos únicos e irrepetibles, importantes, mucho para él. También gocé de su intimidad y de revelaciones profundas en relación al reino y la sabiduría que desbordaba su corazón. Pensé muchas horas escuchándole, no solo con los oídos, sino sobre todo con el corazón. Pues ahí, en el corazón, donde se conoce la verdad. Los ojos nos engañan muchas veces y los oídos pueden estar sordos, aunque oigan, si no saben escuchar. Desde la experiencia del ser discípula amada de Jesús, quiero hoy animarte a prestar continuamente tus oídos atentos a sus palabras que siguen vivas. No solo en la Escritura, sino en la realidad cotidiana. Pide el don de hacer de tus oídos
oídos de discípula o discípulo, no de maestra o maestro, que solo sabe que se lo sabe todo y no tiene nada que aprender de la vida. Solo así alcanzarás y gozarás de la verdadera sabiduría. Porque seguir a Jesús nunca fue fácil, ni entonces ni ahora. Es una loca decisión con pocas seguridades y muchos riesgos. Pero también cuando ha acontecido el encuentro con su persona, todo queda relativizado, pues puede más el gozo de haber encontrado el tesoro escondido en el campo que tu propio corazón y del corazón del mundo. Eso me pasó a mí, dice la Magdalena, después de mi encuentro sanador y salvador con Jesús. Ya todo cambió en mi vida, mi jerarquía de valores quedó trastocada y mi corazón enamorado y seducido por Jesús y sus sueños sobre el reino de Dios, ya no tenía otra pasión. Pero los demonios que habitan en nuestro corazón y en todas las sociedades de todos los tiempos no se expulsaban de una vez para siempre. Acechan siempre y hay que vivir vigilantes, como una y otra vez dice Jesús, para que no vuelvan a apoderarse de ti. Yo tenía que luchar con los demonios de mi corazón y también con los demonios de mi sociedad injusta, discriminatoria, patriarcal y machista, como hoy no tanto. El hecho de que Jesús nos haya llamado para formar una comunidad de iguales en torno a Él no fue tarea fácil hacerlo realidad. Los prejuicios ancestrales, las diferencias de carácter, opciones políticas, ideológicas, sexuales, las envidias, las luchas de poder, los protagonismos no quedaron abolidos por ello. Jesús, una y otra vez, intentaba educarnos en que los primeros son los que mejor sirven y los últimos serán los primeros en su reino. Pero eso era difícil de encajar en nuestra pobreza espiritual. Para nosotros las mujeres fue muy difícil soportar la extrañeza con la que los varones vivían la opción igualitaria de Jesús. Y peor aún, la rivalidad por el protagonismo de las mujeres en su vida y misión. De un modo especial, las diferencias entre Pedro y yo, del que quedan huellas en los apócrifos, solo es símbolo del conflicto que supuso nuestras incorporaciones a tareas de autoridad y poder en igualdad de condiciones con los varones.
era y sigue siendo, por desgracia, muy difícil no solo compartir el poder, sino reconocer nuestra igualdad y derechos a compartirlos con ellos. En esto, la novedad de Jesús sigue sin ser estrenada, aún en este siglo que nos ha tocado vivir, el año 2017. Huellas de ese conflicto están recogidas por el Evangelio de Tomás, que algunos estudiosos sitúan a finales del siglo I o comienzos del segundo, donde Pedro pide a los discípulos que María nos deje, pues las mujeres no son dignas de la vida. Madre mía, Pedro. De un modo más claro, el Evangelio que lleva mi nombre, el Evangelio de María, narra el episodio siguiente. María acaba de expresar una revelación que ha tenido del resucitado y dice el texto: cuando acaba, Andrés permanece escéptico y Pedro irritado. Andrés responde y dice a los hermanos: digáis lo que digáis sobre lo que ella ha dicho, en lo que a mí concierne, no creo que el Salvador haya dicho eso. Estas doctrinas son ideas extrañas. Pedro responde y habla de cosas parecidas. Él les pregunta respecto al Salvador. ¿Es que iba a hablar de él con una mujer en secreto y no abiertamente? ¿Debemos cambiar nuestras actitudes y escuchar a esta mujer? ¿Iba a preferir él a nosotros? Entonces María llora y dice a Pedro: mi hermano Pedro, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Crees que yo me he inventado eso o que miento a propósito del Salvador? Leví responde y dice a Pedro: Pedro, tú siempre has sido colérico. Ahora veo que te encarnizas con la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este es el relato del texto. Pues juzga tú mismo la actualidad de este mensaje. Yo quiero hoy poner especialmente de relieve y hacer mías las palabras de Leví al final de esta discusión. Revistámonos del hombre perfecto y apartamos como lo pidió a proclamar el Evangelio, sin establecer otra regla y ley que la que el Señor dijo. Que así sea. Seguimos. Uno de los momentos más duros de mi vida, dice Magdalena, fue el de la muerte de Jesús.
estábamos allí, lo más cerca que nos permitían estar, 200 metros. María, la madre de Santiago, el menor, y de José, Salomé y yo, Marcos 15:40, desde una cierta distancia, 200 metros, miramos cómo lo crucificaban. No era una mirada ajena, era un mirar que me alcanzaba las entrañas y las rompía de dolor. Era sentir en mi cuerpo la compasión que tantas veces había perdido en Jesús. Padecer con, sentir en tu cuerpo como propio el dolor del otro amado. Era el gran momento de mi identificación con el Maestro, mi Señor. Con el corazón roto, pero con mis pies firmes, permanezco allí fijándome con detenimiento en todo lo que está pasando. Su sed, su dolor, su soledad me traspasa el corazón. Pero me consuela pensar que Él sabe que estamos junto a su cruz, recogiendo su herencia, aprendiendo a permanecer a los pies de todos los crucificados de la historia, que dijo Jos Sobrino, el teólogo jesuita de la liberación. Es difícil permanecer a los pies de los crucificados de la historia, intentando aportar un granito de arena en la tarea de bajarlos de la cruz y poder contemplar en ellos al crucificado. ¿Cómo te sientas de fallecer en esta dura tarea? Cuando nos sentimos de esta forma, mira fijamente a las mujeres que ahí estuvimos con María, su madre, y cree que aunque no siempre se vean los resultados, al menos a corto plazo, merece la pena, y que el Dios de la vida luche contigo. ¿Te animas a vivir así? Así nos lo dice esta mujer. Esa es la reflexión profunda. Seguimos a un delincuente, a un crucificado, porque ha dado la vida por el pueblo. No sé dónde estaban los discípulos, pero allí estábamos las mujeres. Juntas llorábamos e intentábamos consolarnos, pero no era posible. Sí, lloramos mucho. No podía contener las lágrimas que brotaban a raudales. Lloraba por su dolor. Lloraba de rabia por la injusticia que se estaba cometiendo con él. Lloraba por la pérdida de la persona que más amaba. Pero mi llanto no debilitó mi fortaleza para permanecer junto a su madre al pie de la cruz, para estar presente mientras la bajaban de la cruz. Estaba muy pendiente para ver dónde la enterraban, pues yo ya había decidido ir a embalsamar su cuerpo
como él se merecía y mi amor me pedía. Cuando se cerró la piedra del sepulcro donde quedaba enterrada la vida, yo no podía creerme que así terminaba todo. Volví a la ciudad, pero por poco tiempo. Tenía que terminar el sabbat. Cuando acabó, escuchando mi corazón, decidí volver al sepulcro junto a mis amigas, María la de Santiago y Salomé. Al amanecer del primer día de la semana, con todos los ungüentos y perfumes. No sabíamos qué íbamos a hacer con la piedra que tapaba el sepulcro, porque era muy grande. Pero nuestro dolor y las ganas de poder acariciar su cuerpo y ungirlo nos nublaba el realismo de la dificultad para moverla. Era casi de noche, alumbraban las primeras luces, pero en mi corazón reinaba la noche del desconsuelo. El corazón se había salido del pecho. Mi dolor de ese momento lo expresa muy bien un biblista contemporáneo de ahora, Carmen Bernabé. Y dice así: cuando llegué al sepulcro y lo encontré abierto y vacío, se me nubló la vista y me derrumbé. Sentí que todo había acabado. Comencé a llorar y así estuve no sé cuánto tiempo. Miraba el sepulcro y las imágenes y el eco de sus palabras se golpeaban en mi mente, juntándose con las escenas de la crucifixión y con las burlas y reproches de aquellos que no se habían fiado de él. Él no estaba. Lo escucharíamos más su voz y sus palabras, y volveríamos a sentir su presencia que nos llenaba de vida. Miré al sepulcro queriéndome morir yo también. Así narraba esta biblista. Era necesario afrontar el dolor del adiós de la persona amada, saber hacer el duelo, no reprimiendo mis sentimientos, ni queriendo amordazarlos, ni adormecerlos. Quería dejar de sufrir. Solo así podría después superar el vacío y el dolor. El adiós es una experiencia humana por la que pasamos muchas veces en la vida y es bueno saber afrontarla lo mejor posible. Dejar el llanto de su palabra, buscar ayuda en las personas queridas que puedan entender tu dolor, hacer aquello que tu corazón te dice porque les amas y confías en la fuerza interna del propio corazón y el de Dios, de la vida, para poder resucitar y volver a decir hola de nuevo a la vida. Pero yo, que creía en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, no podía imaginar la sorpresa que me aguardaba. Una vez más Jesús realizó un gesto desafiante. Las fuentes evangélicas
guardan memoria y hacen justicia a otro de los escándalos que Jesús, ahora resucitado, sigue provocando. Los primeros testigos del acontecimiento nuclear del cristianismo, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, somos nosotras, las mujeres, las fieles hasta la cruz. Marcos 17, del 1 al 8, del 9 y el 11, Mateo 28, 1, 20, Lucas 24, 1, 12 y Juan 20, 1, 19. El acontecimiento decisivo para conceder el título apostólico, ser testigos de la resurrección, como dicen los Hechos de los Apóstoles, ha sido una gracia que el resucitado quiso concedernos a nosotras, incluso antes que a los apóstoles oficiales. Es que Jesús, en su vida histórica y después de resucitado, sigue siendo el mismo, el que derriba del trono a los poderosos y ensalta a los humildes, el que da la vuelta a los valores establecidos y proclama los nuevos valores del reino. No es sorprendente que una y otra vez se nos diga que ellos no nos creyeron y que Jesús resucitado les eché en cara en su gran incredulidad. Marcos 16, 14. No fue fácil para los judíos aceptar este dato escandaloso y sorprendente. Las mujeres no teníamos credulidad para declarar ante los tribunales. ¿Cómo íbamos a entenderla para un acontecimiento de tanta categoría? Quizá esto implique por qué Pablo, en su primera carta a los Corintios 15, 5, 8, un texto muy antiguo, no me nombre a mí ni a ninguna de las mujeres como testigos de la resurrección. Pero esto, hermanos, es lo nuclear que hoy quiero contarte. No solamente esto que te he contado, sino narrarte mi experiencia inolvidable. Yo estaba allí ante el sepulcro vacío, llorando amargamente, cuando me pareció escuchar pasos. Alguien se acercaba. Yo solo quería estrechar mis brazos con su cadáver y se lo habían llevado. Pero por eso, cuando escuché una voz que me preguntaba: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?», solo atiné a contestar: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». ¿A quién iba a buscar? No tenía ni que pronunciar su nombre. Como la amada del cantar de los cantares, solo sabía preguntar: «¿Habéis visto al amor de mi alma?». Pero de pronto escuché mi nombre como solo él sabía pronunciarlo. Era él. No tenía la menor duda. Vivía. Dios estaba de su parte y lo había rehabilitado, y con él todo lo que defendió y por qué luchó. Jesús estaba viviendo, la muerte no había podido con él, y todos estamos convocados a la resurrección. La esperanza secular de mi pueblo estalló en interior como un volcán. Dios es fiel y no abandona a los suyos al poder de la muerte.
Me lancé a sus pies queriendo retenerle. Temía volver a perderlo, pero escuché palabras nuevas. Él era el mismo. No tenía dudas, pero ya no era lo mismo. Su presencia tenía unas características desconocidas para mí hasta entonces. A partir de este momento, nuestra relación iba a tener una forma nueva, la forma del amor que no tiene fronteras, de la presencia amorosa de quien se sabe junto, aunque estén a muchas lenguas de distancia física. Tuve la seguridad inquebrantable de que ahora sí iba a tener la presencia de saborear un amor más fuerte que la muerte, un amor que ni los ríos pueden anegar con sus aguas, ni el fuego arrasar con su fuerza. Él estaba vivo para siempre y yo no tenía que viajar en su búsqueda, porque desde ahora en adelante, donde yo esté, Él estará en mí, y a donde yo vaya, Él irá conmigo. Ya nada, ni la muerte, podrá separarnos. La experiencia de mi encuentro con el resucitado fue lo más importante que pasó en mi vida. Esto es una experiencia que te puede alcanzar en cualquier momento, si no te ha alcanzado ya. Tú no dejes de buscarle, no dejes que se apague el amor, no pierdas la esperanza. Él está presente como el viviente en el corazón de la historia que tanto ama. Después de la profunda emoción del encuentro con el resucitado, Él me confiere una misión. Vete y diles. Era la confirmación de mi misión como apóstol de mis hermanos los apóstoles. Yo era enviada a proclamar la gran noticia que Jesús había resucitado de entre los muertos y que nos esperaba a todos y a todas en Galilea. Se me confiaba la gran misión de ser testigo de lo que había visto y oído, la nueva identidad de Jesús. El crucificado era resucitado. Parecía que la última palabra sobre la vida era la muerte y el poder de los poderosos, pero ahora sabíamos que eso no era verdad. Esas son palabras penúltimas, las últimas se las reserva Dios. El Dios de los vivos, el que resucita a los muertos. La última palabra no es la muerte, sino la vida. Lo mataron, es cierto, pero Él no está muerto. Lo asesinaron, pero sigue actuando con su fuerza salvadora. Está vivo y nos llama a todos a la vida. Con el corazón desbordante de alegría corrí a comunicarle a Pedro y a los demás discípulos que Él había resucitado. Mi corazón desbordaba de alegría, una profunda felicidad que me embargaba. De pronto comprendí las palabras de Jesús. Felices los que lloran porque serán consolados. Era verdad. Yo había llorado mucho, pero su consuelo ahora desbordaba con creces el dolor. Mi llanto se había convertido en gozo. Entré donde ellos estaban y les dije que había visto al Señor. Y les comuniqué todo lo que Él me había dicho. No podían creerme. Eran demasiado para ellos y era demasiado para mí. ¿Cómo yo, una mujer, iba a ser la primera depositaria de esa revelación? De todos modos, Pedro y Juan salieron hacia el sepulcro, y aunque vieron las cosas tal y como lo dijimos,
no pudieron creerlo. Con mucho, como dirían después los discípulos de Maús, les dimos un susto. Pero creer que la revelación de Dios acontece en donde ellos solo ven irrevelancia, no poder, no saber, eso no. Pues ante esta situación concreta, pensemos esto, muy serio. Eso no les pasó solo a ellos. ¿No te pasa también a ti que sigues esperando que las grandes y significativas noticias vengan de los importantes, los que tienen autoridad, poder y sabiduría? Una vez más, hermanos, la vida se estaba revelando a los pequeños, a quienes la sociedad no considera significativos ni valiosos. Son para ellos los don nadie. Pide tú también el don de dejarte enterar, mejor dicho, por sus criterios. Los criterios nuestros son los criterios grandes de todo ser que quiere ser resucitado y no muerto. La muerte no ha sido vencida. La muerte ha sido vencida porque Cristo ha resucitado. Y con Él hemos resucitado todos. Bendito sea Dios. Aleluya. Bien, pues ahí nos quedamos. Ya profundizaremos en el próximo, porque este se ha hecho como un milagro. Pero creo que ha valido la pena. Hasta luego, hasta siempre. Un abrazo.